American Psychological Association. Introducción. Existen varios tipos de normas que regulan la presentación de textos académicos. Una de las más empleadas internacionalmente son las normas APA, desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, que indica requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y figuras, etc. Este es un ejemplo de los tipos de papel, espaciado, márgenes, tipo de letra y abreviaturas que puedes utilizar. Nivel 1. Encabezado centrado en negrita. Nivel 2. Encabezado alineado a la izquierda en negrita. Nivel 3. Encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto final. Nivel 4. Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final. Nivel 5. Encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y punto final. Tablas. Las tablas son un recurso que debe permitir que el lector comprenda de manera fácil los datos que se van a contrastar. Citas. Es la expresión parcial de ideas o afirmaciones en un texto con referencia de su origen o fuente. El estilo APA utiliza paréntesis en lugar de notas al pie de página o al final del texto. Nos ofrece información sobre el autor y su año de publicación. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se requiere enfatizar con ella. Forma 1. Se hace énfasis en el autor cuando se quiere citar o resaltar el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto se requiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Forma 2. La cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para la cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita. Cita textual. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. Citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los datos. De lo contrario, continúe la oración después del paréntesis. Cita de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. Se conserva el tamaño, al final de la cita se coloca el punto después de los datos. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Y aquí podemos observar un ejemplo. Cita basada en el texto. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Cita basada en el autor. Cita de parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Cita basada en el texto. Este es un ejemplo. Cita basada en el autor y su ejemplo. Reglas según el número de autores. Dos autores. Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por I y se publican en inglés por I. 3 a 5 autores. Se indican por apellidos de todos, solo el primero, y se agrega el ET al, seguido del punto. 6 o más autores.
el primer apellido seguido de et al desde la primera citación. Autor corporativo. Se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Anónimo. Se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo o página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Tipos de cita. Cita de una cita. Cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Cita de publicación sin fecha. Si no se indica el año o fecha de la publicación, es necesario que se incluya la sigla SF, que indica sin fecha. Cita directa del material sin paginación. Cuando en el texto no se encuentra el número de página, se puede incluir en la cita el número de párrafo donde se encuentra el fragmento que se va a utilizar, acompañado de la abreviatura del párrafo. Cita de dos trabajos en el mismo paréntesis. Se deben ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencia. Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Deben ir organizadas alfabéticamente según el título del texto. Teniendo en cuenta la anterior, en las citas del año de publicación debe ir acompañado de las letras A, B, C, etc., según el orden que se tenga en las referencias. Cita del mismo autor con diferente año. Si son citas del mismo autor, pero con un año diferente, se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes. Citas con autores con doble apellido. Cuando en el texto que se está leyendo el autor de este tiene escritos sus dos apellidos, se debe de respetar la manera como el autor manifiesta esto. Cita de entrevista personales. Si se retoma una entrevista personal, no es necesario hacer la referencia y la cita se hará de la siguiente manera. María del Mar, entre paréntesis, comunicación personal, 17 de mayo de 2015. Referencias. Son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla. Lista de referencias. El autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. Cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. Bibliografía. Cita trabajos que sirvieron de fundamentos o son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. No se usan números romanos. Libro. Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica. Forma básica y su ejemplo. Libro con autor, su ejemplo. Libro con editor, su ejemplo. Libro en versión electrónica, online y su ejemplo. DOI y su ejemplo. Capítulo de un libro. Solo hace referencias y consta de capítulos escritos por diferentes autores. Su ejemplo. Publicaciones periódicas. Artículos científicos. La información para realizar la referencia a un artículo se puede encontrar en alguna de estas formas. Y aquí hay dos ejemplos. Forma básica. Su ejemplo. Artículo con DOI. DOI, identificación de material digital, es un código único que tiene algunos artículos extraídos de base de datos en la web. Se omite la URL y la fecha de recuperación del artículo. Este es un ejemplo de DOI. Artículo sin DOI. Artículo impreso y su ejemplo. Artículo en línea y su ejemplo. Variación de acuerdo a los autores. Un autor, su ejemplo. De 2 a 7 se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe y. 8 o más autores. Se listan los primeros 6 autores, se ponen puntos suspensivos y se lista el último autor.
Periódico. Forma básica, impreso. Su ejemplo. Online. Su ejemplo. Artículo de revista. Impreso. Su ejemplo. Online. Su ejemplo. Nota. Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso de las publicaciones, sea diaria o semanal, se incluye el día. Informes. Autor corporativo, informe gubernamental. Ejemplo. Simposios y conferencias. Su ejemplo. Tesis y trabajos de grado. Su ejemplo. Tesis y trabajos de grado online. Su ejemplo. Material electrónico. Referencia de páginas en el World Wide Web. Y su ejemplo. CD-ROM. Y su ejemplo. Enciclopedia en línea. Su ejemplo. Una película. Su ejemplo. Serie de televisión. Su ejemplo. Video. Su ejemplo. Podcast. Su ejemplo. Blogs. Su ejemplo. Grabación de música. Su ejemplo. Nota. En la cita al lado del año se pone el número de la pista. Fotografías. Su ejemplo. Material ilegal. Es necesario tener en cuenta que la norma APA es desarrollada en Estados Unidos por la Asociación Americana de Psicología. Hasta el momento no se ha dado un formato único para el material legal en México. En este manual se sugieren algunos ejemplos para citar este tipo de material. Ley. Su ejemplo. Resolución. Su ejemplo. Conclusión. Al realizar este trabajo pusimos en práctica temas anteriores como el resumen y las bibliografías. Estos nos ayudaron a aprender más fácilmente el tema del que estamos tratando, así como las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer trabajos más bonitos, prácticos y fáciles de comprender. Podemos ser creativos y acomodar nuestros trabajos a nuestro gusto, siempre y cuando cumplamos con los requerimientos de estos. Bibliografía. PDF. Gracias por su atención.